Pero quisiéramos, para iniciar este tema del día de hoy, preguntarle al ingeniero, desde su perspectiva, desde su profesión, su formación bíblica, si realmente, digamos, hay hechos veraces en la Biblia, científicos o tecnológicos, que de una u otra forma nos ayudan, nos orientan, nos encaminan a la humanidad entera en sentir la necesidad del conocimiento de las tecnologías, pastor, doctor, ingeniero Frank. Bueno, doctor, pues con respecto a que si en la Biblia hay cantidad, la Biblia está llena de estos relatos, de unos tesoros ocultos. Entonces, las escrituras destacan esa importancia de la fe al comprobar nuestras creencias, con solidez, como dice Hebreos 11:1, pues es la fe, la certeza de lo que no se ve, o sea, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, los científicos, los que se han metido en todo este rollo de sacar adelante una teoría, ellos han tenido fe, porque si no fuera por fe, tendrían que empezar de ceros y les tardaría muchos años llegar a proponer una teoría, a hacer un modelo matemático, a presentar una tesis. Entonces, la fe ha partido en estos científicos que se han aventurado a proponer cosas que han encontrado en la Biblia y, y han querido demostrar. Pero entonces, claro, si ellos leen la Biblia, eh, encontrarían también cuando Pablo dijo que debíamos examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces vemos cómo hay científicos buenos, científicos malos, que utilizan la Biblia de una u otra manera, pero en sí la Biblia ha sido como un punto de partida para muchas cosas. Muchos no dan el reconocimiento adecuado a este libro maravilloso, pero en sí la Biblia ha impulsado a la humanidad a esa tecnología, como podemos ver también en Daniel 12:4. Cuando tú ves este pasaje que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, en ese momento estás en un aeropuerto internacional. La gente puede viajar más rápido, puede estar de un país a otro en cuestión de horas. Entonces, esto lo había profetizado nuestro Señor hace muchos años. Mateo 24:14 dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vemos los videos, los enlaces, en parte son profecías de señales que nos aproximan al fin, señales antes del fin. También podemos ver en Apocalipsis en 13:17, que dice que ninguno va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca o el nombre de la bestia. Y ahorita nosotros nos hemos acostumbrado a pagar todo con la tarjeta, ya no queremos llevar esas monedas, billetes, no queremos cargar eso porque es mucho más fácil pagar con un token, una tarjeta, un plástico. Entonces, ya estamos acostumbrados y estamos preparando todo y en sí la tecnología, todo se va uniendo para dar cumplimiento a esas profecías que están en la Biblia. Qué bueno, ingeniero. Em, Nos hacía referencia de lo que es la fe, de acuerdo a Hebreos 11:1. Y de igual manera nos hacía referencia de que muchos científicos han tenido como fuente del conocimiento para poder desarrollar toda una cantidad de teorías científicas, pues las Sagradas Escrituras. Y así nos lo hacía referir al indicarnos algunos textos bíblicos en donde realmente las tecnologías siempre las vemos o las debemos ver como unos medios que Dios nos da para poder entender los grandes planes de Dios para la humanidad, toda vez que Dios en su soberanía, Él tiene el control de todo. Pero me llamó mucho la atención, ingeniero, porque digamos cuando uno estudia el método científico,
pues lo llevan uno a unos aspectos fundamentales que tiene este método, que es la observación, digamos, lo que es el análisis, interpretación y luego la aplicación. Y siempre como que el método científico lo lleva a uno a tener, digamos, conceptos o variables o ideas o elementos que son concretos y se pueden, digamos, representar en algo material. Pero al hablar de la fe, y lo que nos decía en Hebreos 11:1, pues realmente la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pareciera ser que entre la ciencia y digamos, la fe, pues como que nada tiene que ver, pero le pude entender, ingeniero, y esto sería para que nos hiciera una explicación, porque estaba mirando acá en el Salmo 100, dame un segundito que se me fue de acá, el Salmo 104, versículo 5, y me llama mucho la atención que dice: Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Entiendo acá que Dios realmente fue el que dio las bases de cómo estaba la tierra firme, bajo unos movimientos seguros, bajo una perfección de desplazamiento en todo el sistema y que es perfecto, perfecto. Le entendí, es decir, estas evidencias bíblicas, como el caso de los textos que usted enumeró y los que le estoy diciendo del Salmo 101, nos da a entender que estas evidencias son las científicas y que han tenido como fundamento los científicos Kepler, Galileo Galilei, Newton, incluso Einstein en la relatividad, para establecer esas teorías con base en muchos textos bíblicos, ingeniero. Sí, doctor. O sea, vemos que cuando uno se adentra en estas investigaciones, ellos primero, antes de ser, de tener ese conocimiento, de ser esos científicos, antes de empezar a gozar de esta sabiduría, esta capacidad intelectual, ellos buscaron de Dios. Entonces, la mayoría de estos grandes eh, leyeron la Biblia, no porque estuvieran buscando ese reconocimiento, sino porque en su corazón sentían ese anhelo de leer, de escuchar esos salmos de David. Entonces, es sorprendente cuando uno dice, bueno, ellos quizás más adelante decidieron abandonar los caminos de Dios o abandonar eso, pero en el comienzo ellos buscaron de Dios, disfrutaban leer la palabra de Dios y Dios les permitió estos destellos de sabiduría, estos empujes yo digo que cada empuje es de 500 años, 200 años, porque ellos avanzaban en el tiempo si tomaban un versículo de la Biblia y por fe creían que sí era posible eso que Dios estaba diciendo, pero no lo entendíamos. Entonces es ahí donde parte esa investigación. Qué buena explicación, ingeniero, porque mire cómo nos orientó realmente en sentar una base fundamental de la fe de los científicos, que ellos deben partir no solamente de los textos que puedan hablar de evidencias científicas, sino de toda la palabra de Dios, es decir, de conocer los planes de Dios en su Trinidad, y desde luego que dice, y esto me llama mucho la atención porque mire que yo no había tenido en cuenta, ese estudio, ese conocimiento de la palabra de Dios por medio de la fe es lo que ha permitido a grandes científicos entender realmente la creación de Dios. Y estaba pasando por mi mente el caso de Copérnico y bueno, Galileo Galilei, el de establecer bien la teoría heliocéntrica y rebatir la geocéntrica que era la anterior. Entonces, entendí esa parte, amigo oyente, es muy importante para uno entender
la palabra de Dios y encontrar evidencias científicas bíblicas, hay que partir de la fe, como nos dijo el ingeniero, para poder dimensionar. Y teniendo en cuenta, y qué bueno que haya notado eso, que es posible que científicos hayan partido de la fe en las Sagradas Escrituras y después se hayan desbordado. Ingeniero, en este contexto, podríamos pensar que, digamos, y su estudio que ha hecho sobre todos estos temas, es decir, ¿qué hubiese pasado o cómo hubiese sido, por ejemplo, bueno, tengamos aquí a Kepler o a la Galileo Galilei o a Blas Pascal, que no hubiesen tenido ese conocimiento de la fe en Dios, sería que hubiesen podido desarrollar esas grandes teorías estos científicos si no hubiesen tenido como punto de partida a las Sagradas Escrituras, ingeniero? Hubiera sido algo muy difícil. Como les comentaba anteriormente, les hubiera tardado años y años de estudio, inclusive con un coeficiente intelectual muy alto. Para demostrar esos hallazgos, tendrían que haber pasado muchos años o haber delegado su investigación a otros para que ellos siguieran, porque es tan grueso esto, tan enorme la investigación científica del universo, de las plantas, de los átomos, que no lo podemos abarcar así. Es como cuando un pastor o alguien quiere, quiere predicar, ¿cierto? Dios decide de pronto que sí, que lo va a hacer siervo de Dios, que va a ser pastor, y Dios le entrega ese conocimiento y le entrega esos destellos de luz para que él predique, evangelice, gane almas, pero antes de pronto, sin ese toque de Dios, no podría llegar a lo que han llegado muchos pastores, ha pasado con estos científicos. Qué bueno, ingeniero. Ingeniero, es posible que muchos oyentes se estén preguntando, tal vez por lo que han recibido, y desde luego que es una enseñanza bíblica. Se dice que para conocer la misión en el ejercicio del ministerio de un pastor o un predicador o un maestro, pues que no es necesario llegar a esos postulados científicos, porque lo más importante es la guía del Espíritu Santo para que sea utilizada esa persona por el poder del Espíritu Santo y sea, digamos, edificada la audiencia. Pero, ingeniero, o qué le decimos mejor a nuestra audiencia en Fuego AM? Y desde luego todos los que van a, con posterioridad, a examinar este contenido por medio del video en la página de Fuego AM o en mi canal de Juan de Jesús Sánchez, ¿qué les podemos decir a ellos, ingeniero, que la Biblia tiene unas evidencias científicas? ¿Cómo podemos ilustrar a nuestros amigos oyentes, sobre todo que tienen en su mente que la Biblia o el conocimiento de la palabra de Dios es solo por la fe y por la revelación, ingeniero? Pues doctor, un ejemplo muy bonito me pareció muy especial cuando leí en estos libros. Imaginémonos a Cristóbal Colón. En el colegio, muchos niños, ¿cierto? A mucha gente nos decían que Cristóbal Colón estaba sentado y le cayó una manzana en la cabeza y vio que era redonda y dijo, pues la Tierra es redonda. Pero si uno va a estas investigaciones, va a estos libros, a este diario, voy a leerles un fragmento pequeño del diario de Colón, es un libro, y dice, es el pedacito que más me apasionó. Fue el Señor que puso esa idea en mi mente. Podía sentir su mano sobre mí. Tengo la certeza que la inspiración vino del Espíritu Santo porque me reconfortó con rayos de iluminación maravillosa procedentes de las Sagradas Escrituras. Este pedacito es sacado de este libro, de un extracto del diario de Cristóbal Colón. Entonces, esas palabras quieren decir que él estaba
él estaba disfrutando de la Biblia, él estaba sumergido en ese evangelio y Dios le permitió, ¿cierto? Mirar ese reflejo de la luna que vemos cuando la luna está en menguante, que se ve un círculo y se ve que de pronto la sombra de la tierra es redonda y él por fe se aventuró. O sea, entender esto, cómo Cristóbal Colón partió y cómo descubrió las Américas y todo fue algo muy especial. En Eclesiastés 1:7, la Biblia habla del ciclo del agua. Dice que los ríos todos van al mar y no se llenan. Y del lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y eso lo encontramos en la Biblia, pero bueno, unos años más adelante, unos científicos dijeron que había un ciclo de la lluvia y que se evaporaba y todo esto, pero Dios nos estaba dejando esas pinceladas con muchos años de anterioridad. La Biblia presenta esa ley de la termodinámica, la primera ley, la energía o sea, la energía puede transformarse, pero no se crea ni se destruye. Y entonces, si vamos a Génesis 2:1, dice que Dios lo hizo todo y quedó hecho. Ya nos está dando, y ahí Einstein tuvo que haber visto esa para decir que todo está hecho y no podemos, ¿cierto? Alterar esa energía, es inmutable, esta ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En Job, este también es maravilloso. Job 38:22. Dios le dijo a Job, ¿has encontrado acaso en los tesoros de la nieve? O sea, ¿has mirado los tesoros de la nieve? Sí, sí, si leemos este 38:22, y lo dejo de tarea para que lo estudien, ¿cierto? Habla de esos cristales de hielo. Entonces, muchos años más adelante, cuando ya inventaron los microscopios, hubieron varios científicos que después de haber leído la Biblia, miraban los copos de nieve con microscopio y encontraron unas formas celestiales. O sea, cada copo de nieve es diferente, no hay dos iguales. Y son unas formas como tridimensionales que dependen de muchas variables, dependen de temperatura, de humedad, del viento, del polvo, de muchas cosas. Entonces, cuando un científico mira estos copos de nieve en el microscopio, o si ustedes ven videos de estos microscopios, ¿cierto? Cateando, observando esos copos de nieve, son figuras hermosas. O sea, no hay dos. Entonces, estos son pincelazos que Dios deja en la Biblia, deja muchos años atrás para que la ciencia, ¿cierto? Nosotros no podemos empezar, nosotros no podemos hacer nada, todo está creado. No, lo que hacemos es mezclar, ¿cierto? Lo que hacemos es hacer parte de esa creatividad que Dios nos dejó. Bien, ingeniero. Muy importante todos estos aportes, digamos, de un ingeniero que conoce también las Sagradas Escrituras. Ustedes han escuchado que él ha hecho referencia a un sinnúmero de versículos y esto es lo que realmente le da a uno seguridad de cómo realmente lo que son las evidencias científicas en las Sagradas Escrituras están ahí consignadas, registradas, precisamente porque quien creó todo este universo es un Dios poderoso, un Dios que lo puede todo, es un Dios que lo sabe todo. Y así en muchos salmos y en proverbios y en las profecías se habla precisamente ya desde esa época, 800 y más años antes de la era cristiana, se hablaba de la redondez de la tierra, de los movimientos perfectos de lo que era precisamente la tierra, que posteriormente, muchos años después, muchos siglos después, vinieron una serie de científicos a descubrirlos que realmente era una verdad lo que se decía en la Biblia, y por eso es que esas evidencias científicas están ahí en las Sagradas Escrituras, y es importante que todo científico o no científico acuda a las Sagradas Escrituras, porque allí hay sabiduría científica, porque está la sabiduría precisamente de Dios, que es más que científica. Hace poco, el 24 de noviembre,
se estuvo celebrando en todo el mundo el Día Mundial de la Evolución. Ingeniero, según esta teoría, ¿tendremos tecnologías a futuro con fundamento en esta teoría? ¿Y qué podemos encontrar realmente en la Biblia, pues relacionándolo precisamente con la teoría de la evolución, ingeniero? Pues doctor, en ese día la gente, sí hay varios que celebran esa evolución, esa teoría pues que no tiene un fundamento científico. Hay una revista de Estados Unidos, hay muchos padres que pedían a los colegios que enseñaran esa teoría de la evolución, pero que al mismo tiempo enseñaran esos datos científicos para poder comprobar y que los niños no se sintieran confundidos, pero bueno, sabemos que no lo harán y no lo van a hacer. Entonces, esta, esta teoría, ¿cierto? Va en contra, como hablamos ahorita en Génesis 2:1, porque Dios dijo, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, Dios dijo, aquí lo hice y lo terminé. Dios no hizo un mono para que evolucionara. Dios no hizo una mariposa para que pasaran 1000 años y se convirtiera en un pájaro. O sea, es imposible. En España hay un museo del Homo sapiens. Hay unas excavaciones, pues son muy hermosas, unas excavaciones, son unas cuevas donde estuvieron estos primates y, y, y- y veo que aquí le dan mucha importancia a esa evolución y tienen unos muñecos de cómo ha evolucionado estos monos. Pero bueno, desde que nosotros nos acordamos, no hemos visto la evolución de otro mono. Entonces, va en contra de lo que Dios hizo, diseñó. Dios lo hizo y lo terminó. No dejó nada a medio hacer. Y un ejemplo es como los gatos. Hay gatos que son gatos de clima frío, de clima caliente, son gatos del Mediterráneo, gatos que ellos pueden hacer que o por medio del frío, si empiezan a sentir este frío, ellos desarrollan más pelaje para protegerse, o los osos. Entonces, hay muchos animales que simplemente se adaptan, pero su genética está para eso. Pero claro, no podemos sacar un animal de su hábitat porque su genética no está hecha para eso. Hay un oso que mucha gente quiere, ¿cierto? Es muy tierno, es el oso panda, y el oso panda es carnívoro. El oso panda es un oso que genéticamente se alimenta de carne, pero como vemos en los videos y todo ahora, últimamente solo se alimenta de bambú. Y al pobre oso le toca comer cantidades de bambú para poder suplir esa carencia de carne, porque su genética es ser carnívoro. ¿Y qué le tocó al pobre osito? Adaptarse y empezar a comer bambú para complementar su alimentación. Entonces vemos cómo esta teoría de la evolución choca contra el cristianismo. Va en contra, ¿cierto?, de los principios bíblicos, va en contra de la misma ciencia porque no han podido justificar, o sea, ya era para que hubieran abolido esta teoría de la evolución, pero vemos cómo la celebran y es para confundir, creía yo. Oye, qué bueno, porque mire que aún hoy, a pesar de que ya hace más de 50 años se quedó la evolución en una simple teoría y no se pudo desarrollar los postulados de Teilhard de Chardin, en el que se hablaba del eslabón perdido, y desde luego que es muy difícil encontrar el eslabón perdido porque es que no existe. Y eso era lo que nos indicaba el ingeniero Frank, porque realmente el evolucionismo se quedó en una teoría
contradice totalmente lo que es la creación, que es en la que nosotros creemos por medio de la fe, en un Dios creador que todo lo pudo hacer perfecto, que lo que Él creó no se necesita de hacer evoluciones, sino de permanecer en su naturaleza. Y qué bueno, amigo oyente, porque en esto del evolucionismo también a veces lo confunden a uno con la parte de una teoría que se llama el creacionismo y luego también con algo del Big Bang. Imagínense, la creación del universo a través de una explosión, pues es muy difícil entender. Y desde luego que con algo que también se está trabajando hoy, especialmente en Norteamérica, que es la inteligencia artificial. Entonces vea que la evolución, nada realmente puede aportar a las Sagradas Escrituras porque prácticamente las Sagradas Escrituras la excluyen. Es una teoría y lo que hay en las Sagradas Escrituras es palabra verdadera, porque hay una palabra verdadera encarnada que es Cristo, y además pues hay toda una serie de explicaciones científicas, como es el título del programa de las evidencias científicas en las Sagradas Escrituras. Ya por último, ingeniero, para ir cerrando todos estos temas que pues claro, son muy amplios, pero ustedes nos han dado una síntesis muy firme. Qué bueno que pudiéramos como en aras de poder hacer una muy buena conclusión sobre lo dicho, ingeniero, es entonces, si miramos todos estos temas que nos expuso anteriormente, ingeniero, desde su punto de vista, desde su experiencia, su formación bíblica, su formación como ingeniero, entonces digamos que el propósito de la teoría de la evolución, pues nada que ver con lo que son las evidencias científicas que aparecen en las Sagradas Escrituras, ingeniero. Pues doctor, o sea, en sí el propósito de la teoría de la evolución es ir en contra de la religión, ¿no? Desde mi punto de vista, Ujú. la teoría de la evolución va en contra de la religión. Y yo quisiera, ¿cierto?, aprovechar estos micrófonos para hacer una invitación a todos los que escuchan estas emisoras, que es tan especial uno poder hablar con un ateo, con alguien que viva esta teoría de la evolución. Si tú estás bien preparado, si has leído la Biblia, es muy bueno hablar con ellos, es, es como presentarles este mundo, porque ellos están muy bien dateados, como decimos allá. Entonces, quisiera contarles una anécdota rápido. Yo le explicaba a un ateo, ¿cierto? Estábamos hablando varias personas, había uno que, bueno, no era ni cristiano ni ateo, pero entonces cuando trataron esta teoría y me preguntaron a mí como para apoyar, yo les puse un ejemplo, les dije, mira, para mí la teoría de la evolución eh, tendría, tendría más sentido, o sea, creería más que en un montón de chatarra, en 10 toneladas de chatarra, explotaron y esa explosión con los fragmentos de chatarra, de cable, de llanta que hay en esa chatarra, en ese montón, imaginémonos un montón de esta chatarra que explote y a raíz de esa explosión se creó un Mercedes-Benz, último modelo, con airbags, con sus asientos reclinables, con aire acondicionado. O sea, científicamente, si yo quisiera comprobar, me acercaría más. Sería más fácil de creer que de esa chatarra y esa explosión salió un Mercedes-Benz que creer que de una explosión se creó un universo y una tierra tan perfecta y con tanto que tiene por descubrir porque no hemos descubierto mayor cosa. Entonces, yo les ponía este ejemplo y ellos, pues, uno le causó risa y otro dijo, pues, creo que te entiendo desde tu punto de vista, pero, y empiezan a llevar la contra, pero es muy especial no hablar con este tipo de gente, evangelizarlos. Ellos, cuando se convierten, son personas que, miremos a Pablo. Pablo era, Pablo era un perseguidor, un asesino, y después mira lo que hizo Dios con Pablo. Entonces, mi invitación es
a ir por esas almas. Ir por esas almas, estar preparados, leer mucho la Biblia y ser guiados por el Espíritu Santo. Qué bueno, ingeniero. Esos testimonios de abordar un diálogo con esta clase de personas ateas que por lo general son grandes académicos y como grandes académicos pues tienen una información muy bien cimentada. Pero lo que dijo el ingeniero Frank es una verdad absoluta cuando de manera, digamos, sabia se le comparte a esta clase de personas las Sagradas Escrituras. Muchas experiencias he tenido precisamente con esta clase de personas. Yo tengo mi oficina de abogado en un edificio donde eso está lleno de abogados y uno siempre entre colegas se encuentra y va uno a tomar tinto. Y ellos siempre le preguntan a uno, bueno, doctor, ¿por qué usted, siendo un abogado de nombre, por qué está ahora de pastor? Me dicen, no lo soy, pero entonces yo abordo y hay temas en los que ellos la perciben muy, muy rápido. Yo alguna vez les hablaba a ellos y eso fue el punto de partida y ahorita tenemos unas charlas muy amenas con él. No recuerdo el texto, pero eso está en Isaías, donde Isaías habla sobre la redención de la redondez de la tierra. En un momentico que aquí lo conseguí, Isaías 40:22. Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Y analizábamos este versículo y ellos se asombraron, porque yo les decía, ¿quién descubrió la redondez de la tierra? Entonces ellos nombraban a los grandes astrónomos, grandes. Y yo les decía, no, miran, eso se escribió en el siglo VIII antes de la era cristiana, no, pero muéstrenlo. Y entonces yo les leía, ¿no? Sentados sobre la redondez de la tierra. Y entonces se llamó mucho la atención porque ellos me decían, o sea, doctor, que entonces los de la teoría geocéntrica y heliocéntrica, pues prácticamente se equivocaron porque no leyeron ese versículo. Yo decía, claro, el padre de la teoría geocéntrica que decía que la Tierra era el centro del universo, si hubiese leído la Biblia, el versículo 22 del capítulo 40, no hubiesen cometido semejante error por muchos siglos. Y les dije, en cambio, quienes elaboraron la teoría heliocéntrica, empezando por Galileo Galilei, ellos sí eran hombres convencidos, conocían el Evangelio. Entonces lo que tú dices, ingeniero, es muy importante estas charlas y esas son personas muy firmes. Ahora tengo el tinto gratis todos los días, porque eso me llaman y me vengan para acá, nos explica tal cosa, y se comparte con esa gente. De tal manera, ingeniero, que para ir cerrando ya el tema, es muy importante hablar sobre estos temas de lo que ha sido hoy realmente la parte de las evidencias científicas en las Sagradas Escrituras, y yo creo que podríamos de pronto abordar para otros programas algunos temas relacionados con esta parte que es tan importante poderla conocer nosotros amigos de Fuego AM para poderla compartir con gente y la gente se hace muy sensible. Claro, Dios a cada uno nos ha dado unos dones distintos para llevar a los pies a personas incrédulas, pero en esta parte de la ingeniería, en caso mía de la parte de la filosofía y la historia, pues uno lleva a mucha gente a los pies de Dios con estas evidencias bíblicas. ¿Es así, ingeniero? ¿Y qué otros temas podríamos ahondar de pronto en otros programas, ingeniero? Pues, pues mira, doctor, cuando he tenido la oportunidad de hablar con doctores así muy, doctores que operan a corazón abierto, eh, ellos se asombran porque dicen, bueno, mi padre fue intervenido en una cirugía y yo le dije al doctor, bueno, pues gloria a Dios por Moisés, por esa, porque él nos enseñó esa asepsia y todo. Y estamos tocando temas
de, de la asepsia, ¿cierto? De la ampicilina. Cuando el doctor me dijo, ¿y por qué le dices que Moisés? Yo le dije, es que Moisés es el padre de la asepsia. Moisés recibió órdenes de Dios cuando sacó su pueblo para que la gente siguiera ciertos pasos y no se enfermaran. Cuando las mujeres estaban con su periodo menstrual, ¿cierto? Cuando, entonces, de ahí nos permitió que todos estos antibióticos, que la asepsia cogiera esta fuerza y que, que la medicina pudiera salvar gente. Cuando los doctores en la antigüedad, ellos se lavaban sus manos en un recipiente con agua, pero el agua no corría. Y una orden que le habían dado a Moisés Dios era que se lavaran las manos con agua que corriera. ¿Por qué? Porque el agua se iba a llevar esas bacterias y todo. Entonces, cuando un doctor estudia y dice, ay, ya sé por qué Dios le dio esta orden a Moisés. Y a partir de eso, pues decidieron no lavarse más en esas tazas como lo hacían en la antigüedad. Entonces, la Biblia toca tantos temas que sería muy bonito tocar esto de la medicina, como un robot puede hacer una cirugía a corazón abierto, casi perfecto, simultáneo desde otro país. Y aquí en España está el Guinness Record de operaciones, un español que disfruta operar, salvar vidas. Y él no era ingeniero en robótica ni mecatrónico, pero ayudó a diseñar el mejor robot que hay ahorita para cirugías de corazón abierto, de todos estos órganos que son tan delicados, y es porque Dios les da esa lucidez. Qué bueno, ingeniero, todo este tema tan importante y el que nos introduce un posible tema relacionado a la robótica con la salud y con estas intervenciones quirúrgicas muy delicadas y que uno llegaría a pensar que pues allí está toda la perfección porque ya es prácticamente todo un aparato que está con una información en una computadora y todo es perfecto, una operación de esta naturaleza. Ingeniero, vamos a ver si hacemos entonces ese programa que sería bien interesante, pero ya se nos agotó el tiempo, pastor e ingeniero. Para quienes lo escuchan, aquí en Colombia, allá en España, bueno, en cualquier lugar del mundo que vean este programa y quieran charlar con usted, ¿qué enlaces tiene para que ellos se puedan comunicar? Pues, doctor, yo recibo preguntas al correo tecmapesa, T-S-M-A-P-S-A, tecmapesa@gmail.com. Ahí con todo gusto puedo recibir cualquier tipo de preguntas relacionado con esto, con la mecatrónica, con el interés de ellos. Gracias, ingeniero. Dios lo bendiga, que siga disfrutando esas bellas ciudades por allá en España y que Dios lo siga utilizando como un medio de evangelización, incluyendo elementos tan importantes como son las evidencias científicas en las Sagradas Escrituras. Cordial saludo. Bueno, Cordial amigos. saludo, doctor. Bueno, amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo, pero mire que es tan importante examinar las Sagradas Escrituras. Bueno, hay algunos biblistas que dicen que el libro de Job fue el primero que se escribió, que es el más antiguo, inclusive que la misma Torá, los 5 libros primeros de la Biblia. Y hay un versículo que siempre me ha dado vueltas a mí en la cabeza y voy a ver si le pregunto al ingeniero por el correo. Realmente dice Job, él extiende el norte sobre el vacío. Imagínense lo que hay que entender lo que es un norte con relación al vacío. ¿Cuál vacío? Y dice, y cuelga la tierra sobre la nada. Imagínense cuántos miles de años se dijo esta palabra revelada por Dios. Y realmente, posteriormente los astrónomos revelaron, especialmente Kepler, lo que fue el movimiento interplanetario de todo lo que son los planetas del sistema solar, de tal manera que ahí están las evidencias científicas en las Sagradas Escrituras. Tanis,
Gracias. En el Control Master les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones, hasta otra oportunidad.